Paz y bien a todos nuestros queridos oyentes de Radio Católica Cuenca, aquí en el 98.1 y 98.5 para el sur de la SUAY, y a todos aquellos que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Hoy estamos aquí en su programa Tierra de Carismas y nos acercamos a una realidad que ha tocado profundamente la vida de miles de laicos y sacerdotes en todo el mundo, y es el Opus Dei, la obra de Dios, que fue fundada por San José María Escrivá de Balaguer en el año de 1928. Y el Opus Dei es una prelatura personal de la Iglesia que busca santificar, queridos hermanos, el mundo desde dentro, a través del trabajo, de lo cotidiano, en las familias, en el estudio, en las relaciones sociales, las políticas y por supuesto en la parte cultural. Su lema es claro y es revolucionario: santifica tu trabajo, santifícate con tu trabajo, santifica a los demás con tu trabajo. Y bueno, en un tiempo en el que tanto se separa la fe de la vida, el Opus Dei propone una síntesis poderosa que es encontrar a Dios en lo ordinario, es vivir profundamente ese cotidiano en la sencillez, en donde también el Señor habla constantemente, en la oficina, en la calle, en el hospital, en todo lugar. Es el momento propicio para encontrarnos con Cristo. Así que tengo la dicha de encontrarme con un miembro del Opus Dei, el Padre Carlos Ayala. Y bueno, bienvenido, Padre. Quisiera que nos compartiera cuántos años lleva dentro de la obra y de dónde es originario usted. Muchas gracias, hermana. Yo nací en Quito y no iba el Opus Dei, iba a estudiar para una materia porque teníamos un examen, y un compañero me llevó a una casa que pensé que era de otro compañero y resulta que había sido un centro del Opus Dei. Estaba estudiando en la Universidad de la Central de Quito en el año 1974, estaba iniciando la universidad, estaba en segundo año. Encontré el Opus Dei a través del cálculo integral porque yo soy ingeniero civil. Y pensaba que era la casa de un amigo. Uh-huh. Y resulta que ese momento fue como un encuentro, no como San Pablo que se le tiró el caballo, pero casi. Porque yo estaba bastante lejos de Dios, y eso fue el inicio de una vida que terminó bien y sigue bien, ¿no? Porque ya han pasado 50 años, este año estoy de bodas de oro. Aniversario, felicitaciones, sí, Padre. El 23 de octubre de 1975 pedí la admisión como miembro numerario del Opus Dei y han pasado 50 años. Uh-huh. Y bueno, todo este año ha sido un año de agradecer a Dios este camino y bueno, ir dando a conocer también esta realidad que la sociedad necesita, ¿no? De estar uh-huh. Consciente de que la vida tiene un sentido, no solamente la que es vida consagrada, uh-huh. vida contemplativa, sino que la gran mayoría de la gente está en el mundo, ¿no? Y está sí. en sus actividades y a Dios lo tienen parqueado, y hay que pues centrarnos en Dios, porque uh-huh. si no, uh-huh. la vida no tiene sentido y puedes llevar por caminos que no son de paz y de alegría, que es lo que busca, ¿no? La gente, uh-huh. la felicidad. Totalmente, y Padre, el Opus Dei viene a ser esa respuesta, ¿no? Porque se creía también que a veces solo en la vida consagrada, en la vida del sacerdocio, los religiosos, pues están llamados a la santidad, y no es así. O sea, el Opus Dei nos propone que en lo que hagamos, en el oficio, en la vocación que estemos, nosotros tengamos esa vida de unión con Dios. Yo tengo el privilegio, bueno, son dos privilegios, Padre. El primero, bueno, que pertenezco a las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, de la cual tenemos el regalo, el honor, de tener a uno de nuestros patrones principales, a San José María Escrivá de Balaguer. Nuestra madre fundadora creció con esa espiritualidad, su padre, sus papás, bueno, más que todo el papá es
miembro del Opus Dei. La mamá tiene una línea distinta porque siempre perteneció a la renovación carismática, entonces nuestra madre estaba entre la renovación y el Opus Dei, pero todo su crecimiento, su formación fue dentro del Opus Dei y pues eh, parte de nuestra espiritualidad hace parte también de ese regalo de que tenemos a San José María Escrivá de Balaguer. Dios nos lo regaló como patrono. Tenemos una reliquia de él, dos reliquias de él de primer grado, y ahí más adelante, ya cuando en un Tierra de Carismas podamos compartir lo de las comunicadoras, ahí se enterarán de más cosas. Pero también el segundo privilegio que tengo es que mi mamá también fue miembro del Opus Dei por muchos años, entonces nos educó con semillas y con todo lo que son los libros de San José María, eh, Borja, Camino, más que todos esos dos que son los que recuerdo. Entonces es súper lindo y quiero también muchísimo al Opus Dei. Entonces es así como el Señor nos va uniendo y por eso tenía mucha ilusión de invitar al Padre Carlos a este programa de Tierra de Carismas. Vamos entonces, Padre, a comenzar con la sección 1, que es Todo comenzó así, para conocer la historia, los orígenes del Opus Dei. Todo comenzó así. Tierra de carismas, donde todo empezó. Una llama encendida, un alma que escuchó. Dios habló en silencio y el fuego brotó. Una historia de amor, así se sembró. Bueno, y como lo dijimos al inicio de nuestro programa, el Opus Dei nació en España el siglo pasado, entre los años 20 y 30. Su fundador sintió ese impulso por la visión de que todos somos llamados realmente a la santidad, ¿no? Sin necesidad de conventos ni estructuras especiales. Eso quiere decir que no necesito tener un hábito, no necesito pertenecer a una comunidad religiosa o ser sacerdote para ser santo, ¿verdad? Y San José María vio que en lo ordinario Dios también actúa, y eso es un llamado súper especial. Cuéntenos, Padre, ¿cómo fue el origen del Opus Dei? ¿En qué momento marcó, o más bien dicho, qué momento marcó a San José María iniciar esta gran obra? ¿Cómo nació este camino? Se desarrolla en la familia del fundador. Él es de Barbastro, Aragón, y sus padres tuvieron varias hijas. Dos de ellas murieron y él, no había más. Y entonces el médico le desahució cuando tenía 2 años. Y su madre, que era muy devota a la Virgen de Torre Ciudad, le encomendó, diciéndole que si le curaba a su hijo, iba en romería al santuario de Torre Ciudad, que ahora es un lugar muy, muy bonito y va mucha gente. Pero en esa época era una carretera o un camino muy difícil de ir, ¿no? Y el niño no se murió. Y el médico al día siguiente preguntó a su padre que a qué hora murió el niño. Y él le dijo, pues venga, que lo veas, ¿no? El niño estaba saltando en su cuna vivo. Qué increíble. Pasó el tiempo, el niño, al ver que sus hermanas morían de menor a mayor, él le decía a su mamá, el próximo año me toca a mí morirme, ¿no? Y su mamá le decía, no, la Virgen te dejó para algo. Entonces, ese pensamiento, me voy en el tiempo, cuando tiene 15 años, mira las huellas de un carmelita descalzo en medio de la nieve, y esto le marcó el corazón, le ¿verdad? marcó el corazón, y entonces empezó a ser más piadoso, a acercarse más a la Eucaristía, a la oración, y de un momento a otro, no está escrito eso, pero habló con su papá que quería ser sacerdote. Fue al seminario y llegó a ser ordenado. Acabamos este año mismo de celebrar su centenario. Fue ordenado en 1925. Wow. 2025. Y bueno, comenzó su tarea de sacerdote y luego por estudios pidió el traslado a Madrid, y en Madrid empezó a hacer su labor de sacerdote, ¿no? De atender
hospitales, en fin. Era sacerdote diocesano. Sacerdote diocesano. Y un día, 2 de octubre, haciendo un curso de retiro en Los Paules de Madrid, recogiendo fichas de lo que Dios le iba iluminando, y él iba rezando también, Señor que vea, Señor lo que sea. Y dice que vio esto que no tenía nombre, ¿no? No tenía nombre. Y comenzó a buscar si había algo que existiese. ¿No? Al ver que no, dijo, con su actitud, a veces es de carácter fuerte, decía, sí. Empezó a hacer esta tarea de llamar a universitarios y ayudarlos a formarse, ¿no? Y a predicar que el estudio es oración. Qué interesante. Sí. Bueno, y siguió así el camino año tras año. Luego vino la duda de la burguesía en Madrid, en España, y no tenía más que él como sacerdote. Entonces él hablaba del muro sacramental. ¿Quién me confiesa? ¿Quién me predica? ¿Quién celebra la misa? ¿No? En los centros del Opus Dei. El nombre Opus Dei viene de su director espiritual, que un día le comentó o le preguntó a San José María cómo va esa obra de Dios. Ahí es cuando él... Ese sentimiento que él tenía, es que usted nos explicaba hace un momentito y quisiera que lo dejara, que lo aclaramos un poquito para todos aquellos que nos están escuchando y viendo. Él empezó algo que no tenía nombre, decía usted. No tenía nombre. Era un sentido, un llamado, que era lo que él sentía de Dios. Lo que él quería, y lo escribió más adelante, es que la vida de los primeros cristianos no se identificaba con la vida de otros paganos, ¿no? Sino que era corriente, pero había un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de piedad, un ejemplo de preocupación porque los que estaban cerca de esas personas se convirtiesen, hasta dar la vida, ¿no? Porque durante 4 siglos hemos tenido, me refiero a la fe católica, ¿no? Persecución, hasta que el emperador romano, por su madre, Santa Elena, se convierte, ¿no? Exacto. Y entonces él da el decreto de Milán que dice que ya no hay persecución contra la fe. Bueno, pues ese vivir en la vida ordinaria, dar valor a lo humano, pues es lo que él vio y lo que él ha predicado. Y con su beatificación primero y canonización después, la Iglesia ha ratificado que ese camino es un camino de santidad. Totalmente. Sí. Nos compartía que su director espiritual le preguntó cómo va la obra de Dios. Exactamente. Esa obra de Dios, él lo interiorizó y dijo, sí, ese es el nombre, porque yo no soy el fundador de nada. Es la obra de Dios. Claro. Por eso Opus Dei, que significa obra de Dios en latín, o trabajo de Dios, o eso. Padre, quisiera que nos compartiera pues la obra de Dios. El Opus Dei nace entre los años 20 y 30 en España, en una época difícil, ¿no? O sea, una época fuerte para no solo España, sino que para todo Europa como tal, ¿no? Y pues también las secuelas que van a venir para América Latina años más tarde, ¿no? ¿Qué podemos decir cuando se escuchó eso de santificación del trabajo en los inicios? Comenzó la persecución de los que como que se sentían con derecho a decir, oye, estás loco. Y muchas veces le dijeron que estaba loco. Wow. Y él con su sentido de humor decía, y sigo loco. Qué lindo, sí. Y ponían, bueno, pues todo tipo de comentarios de la gente, ¿no? Que decía que es una secta secreta porque el cristiano corriente no se identifica de nada, ¿no? Es uno más. Uno, si ve en la calle a alguien del Opus Dei y alguien que no es del Opus Dei, no lo puede identificar porque no tiene ninguna señal más que el bautismo, ¿no? Y todos con ese sacramento
pues estamos llamados a ser santos, eso es lo que decía él, ¿no? Sí. Y luego vendría la persecución, luego vendría más dura la Guerra Civil Española y luego la Segunda Guerra Mundial. Fue una época de muchas pruebas también para él y para los que habían descubierto este camino, que habitualmente eran jóvenes, ¿no? Eran jóvenes de 20, 21 años. Álvaro del Portillo conoce la obra y a los 21 años pide ser del Opus Dei, ¿no? Ah, qué lindo. Y bueno, y entonces muchachos, y les daba responsabilidades a esas edades. Bueno, y había mucha gracia de Dios, la verdad. Y es que las obras de Dios van acompañado de eso, obviamente de las cruces, pero de las gracias también, Sí, ¿verdad? No nos podemos como decir, esto es de Dios, entonces no va a haber complicaciones. Al contrario, yo creo que las cruces se aumentan, pero el Señor permite que vaya purificándose todo, hace parte necesario para el alma, para las personas que lo están integrando, ¿verdad? ¿Cuáles, Padre, fueron las primeras respuestas y los primeros frutos de esta propuesta de Dios? él comenzó a trabajar, comenzó a predicar y comenzó a llamar. Al comienzo él decía que las almas se le escapaban como anguilas, ¿no? Porque venían, miraban, algunos con rectitud de intención, otros con curiosidad y otros realmente con deseos de conocer ese camino, ¿no? Y algunos de ellos, entre ellos Isidoro Sorzano, que fue compañero de escuela del fundador, años más tarde, cuando era profesional, ahí se encuentra y le llama la atención y está en proceso de beatificación. Él ya es venerable. Y otros, ¿no?, que vinieron y poco a poco, conociendo el Espíritu, siguieron. Pero muchos otros también, como todo, ¿no? Como en el camino uno se queda parado o no quiere seguir, ¿no? Pero fueron tiempos, como dice, purificación y más conocimiento, y luego el año 46 que hace la presentación formal a la Santa Sede, y para eso manda a Álvaro del Portillo, uno de los primeros, y la Santa Sede le dice que ha venido con 100 años de adelanto. Sí, porque no concebían este camino, ¿no? Claro. Y llamó al fundador, que fue a Roma, y ahí esto se convirtió en pocos meses, ¿no? Y así fue caminando poco a poco este camino, con silencio. No hay una actitud pública, llamémoslo así, ¿no? Más que cumplir el deber de cada uno y tratar de que cada uno sea santo ahí donde está, ¿no? Ahorita que lo escuchaba decir que cada uno en silencio, pensaba que a veces también Dios obra así, ¿verdad? La palabra del Señor también nos dice que de noche, o sea, no se da cuenta el obrero, bueno, el campesino, el que siembra, pero va naciendo, ¿verdad? Va naciendo esa flor, y así muchas veces el Señor con cada comunidad es distinto, ¿verdad? Y ahorita vemos pues con el Opus Dei cómo fueron las cosas. Sé que más adelante vamos a ver dónde está la obra, pero sí quisiera que nos compartiera, Padre, cómo ha crecido el Opus Dei y cómo fue que llegaron aquí a esta ciudad, al Ecuador como tal. Y pues yo sé que está radicando usted en Guayaquil, ¿verdad? Sí, vivo en Pero Guayaquil. viene siempre una vez a mes aquí a Cuenca, entonces también como conocer pues la llegada aquí al Ecuador y la misión que tienen por acá. Sí, quisiera irme más atrás. Claro que sí. Año 48-49, una familia de Ecuador, la familia Larrea, sus papás diplomáticos son enviados de embajadores a Roma. Y ahí conoce Juan Larrea, que también está en proceso de beatificación. Qué lindo, Dios mío.
al Opus Dei, a San José María, y termina su estudio, y él es el primero que viene a Ecuador solo a hablar de este camino, ¿no? Año 52, luego pasaron 10 años y él era miembro célibe o numerario y fue ordenado sacerdote. Aparte vinieron otros a ayudarlo, ¿no? Cuando él era todavía profesional y actuaba como profesional, era un abogado muy, muy conocido en muchos ámbitos públicos. Y actualmente, bueno, yo soy el vicepostulador de esa causa y entonces he estado estudiando y la verdad es que mucha gente le conoce. Pero los inicios fueron muy desconocidos. Sí. Llamémoslo que sin muchos más medios que yo, que vengo a Cuenca, porque aquí hay un grupo de personas que ya conocen el camino y entonces cada mes tenemos retiros para hombres y para mujeres. Y bueno, y vamos a ir poco a poco con la gracia de Dios y su oración por este medio, que vayamos dando a conocer este espíritu, ¿no? Sí. Que todos los hombres, las mujeres, estamos llamados a ser santos y de altar. Totalmente. Yo le oía decir a el ahora siervo de Dios, Juan Larrea, que San José María repetía que tenemos que ser santos de altar. Sí. Y que de 3, 1 santo de altar y 2 más santos porque no son santos de altar, porque han pasado más desconocidos. Claro, claro. Pero cuán importante, por eso al inicio, hermanos, se recuerdan que hablaba de que estamos llamados a ser santos, no importa si estamos en la profesión que sea, ¿no? Y hasta en la misma política. Qué lindo saber que el Señor nos ha llamado a eso, y eso no es algo que se inventó San José María Escrivá, sino que eso está en la palabra del Señor. Sí, está en el Evangelio, ser santos porque yo soy santo. Así es, entonces ese es un llamado que cada uno de nosotros tenemos. Y voy a terminar esta sección compartiéndoles una cita que nos deja San José María Escrivá de Balaguer en cuestión a esto. Dice: Dios nos espera cada día, en la fábrica, en el laboratorio, en el taller, en los campos. Entonces, cada uno de nosotros en donde esté, de pronto si eres estudiante, si todavía no has formado una familia, en donde estás, estamos llamados a ser santos, estamos llamados a darle contento a Papá Dios, a hacer las cosas bien, ¿verdad? Bueno, entonces, Padre, vamos a pasar a esencia del carisma. Esencia del carisma. En lo más profundo, la gracia brotó, un don que transforma, que al alma tocó. Un carisma nace, respira en la fe, y al mundo le muestra el porqué de... Padre, como usted bien lo decía, la clave del Opus Dei está en la santidad en lo cotidiano, ¿sí? Y esa santidad es la unión de vida interior y exterior, obviamente, con Dios. ¿Qué significa para ustedes buscar la santidad en medio del mundo? Tengo que contar mi historia. Yo tuve una adolescencia viendo a la distancia, normal, rebelde, que me gustaba lo que a todos los jóvenes les gusta, la música, el baile, en fin, la diversión, salir de excursión. Y claro, paso de colegio, donde uno tiene todo regulado y todo bien medido, a la universidad, donde la libertad sí, es la que es. Bueno, ya no permisos, ya uno se siente mayor. Y tiene que ir aprendiendo a su autodominio, cosa que no aprendí. Y perdí el primer año de universidad. Y cuando esto lo cuento, la gente se ríe, pero es verdad, ¿no? Y el primer año de ingeniería civil, que pasé
pues me parecía que era muy fácil y tenía clases muy poco, ¿no? Muy poco en el sentido de horas de clase. Okay. 7 a 9 de la mañana, a 5 a las 5 de la tarde a 9 de la noche. Y todo el día libre. Okay. ¿Qué hago yo en el día libre? Pues estudiar poco, irme con mis amigos a la piscina, hacer deporte. Claro, no voy a probar así. No, pues no. Conozco, como decía antes, a un amigo que me lleva a estudiar. Esto ya me salto en el tiempo. Había pasado un año, ¿no? Y volví a entrar a la universidad y volví ya a madurar un poco más y a estudiar un poco más. Claro. Y la facultad dio ciertas ventajas para los que llevaban materias de cursos anteriores. Ese fue mi caso. Y en ese camino me encuentro con este amigo que me invita a estudiar para un examen. Y fuimos a la casa, estudiamos en la sala de estudio, terminamos de estudiar y ahí aparece un tercer compañero que era compañero de aula también, donde yo estaba, ¿no? Y estaba mi amigo. Y le digo, qué bonita tu casa. Él vivía ahí. Sí. Ya en el tiempo me dijo que era numerario, yo lo puse ahí, ¿no? Y que él vivía ahí. Entonces me invitó, primero me dijo si quería confesarme con un sacerdote mayor o un sacerdote joven. Yo dije, me da igual. Y entonces, después de eso, no solté la frecuencia. Se ve que necesitaba de Dios, ¿no? Porque estaba... Y entonces fui allí había meditaciones todos los lunes. Y después de la meditación del lunes había comida y música. Ay, qué chévere. Y entonces estaba feliz. Lo que le gustaba. Sí, pero ahora de una manera distinta porque... Claro, sana. Ya Dios empezó a meterse en mi vida y recordar sobre todo las cosas que mi familia... Porque mi familia ahora... Somos 10 hermanos. Y mi familia fue siempre muy católica. Tengo ya en el cielo 3 tías carmelitas. Ay, qué especial. Y luego tuve un sacerdote jesuita, no perseveró, pero... Y un tío padre dominico. Era una familia muy piadosa. Religiosos. Sí. Y entonces mis papás siempre, por ejemplo, todos los días cuando éramos niños rezábamos el rosario. Entonces todo eso fue en mí recordando y reviviendo. Ajá, exacto. Ya, me salto en el tiempo. Me gradúo, primero vuelvo a estudiar, me pongo al día en todo lo que había perdido, apruebo todas las materias, hago mi tesis de ingeniero civil y, como decía, en octubre del año 75, es decir, si yo voy a 74 más o menos, ha pasado unos meses hasta que pido la admisión como miembro de la obra. Y ahí nos dan formación especial, ¿no? Empecé a estudiar en las vacaciones de la universidad, filosofía, teología, y terminé la universidad graduándome en ingeniero civil. Y a los pocos meses, creo que al mes de haber graduado, me fui a estudiar teología en Roma. Para prepararme para el sacerdocio, que ocurrió después de 10 años de haber conocido la obra. Qué increíble, padre. Sí. Entonces, ese fue mi cambio, ¿no? Fue todo un proceso, ¿no? Y un proceso que no ha sido forzado, sino que el Señor lo va llevando, que lo va cautivando, ¿verdad? Y qué lindo en lo cotidiano, porque como usted dice, le invitó un compañero de estudio, se reunían, era para estudiar, y ahí mismo él le propuso los sacramentos. Cuán importante es la compañía de buenos amigos, ¿no? Porque los amigos, queridos hermanos, te pueden llevar para el mal o te pueden untar en el bien totalmente, te pueden invitar a Cristo. Padre, la pregunta para no salirnos un poquito, para no desviarnos, porque hay mucho todavía de qué hablar, entonces buscar la santidad en medio del mundo. Es
convertir Ujú. lo malo en bueno Ah, ok. a través de el esfuerzo humano, que no Ujú. debe faltar, Ujú. y el esfuerzo divino que se consigue a través de una amistad con Dios, a través de la lectura del Evangelio, el conocimiento de la fe a través de libros Ujú. espirituales, Ujú. la confesión frecuente, la comunión, Ujú. la devoción a la Virgen, ¿no? Sí, Eso es lo que sostiene lo otro. claro, Porque ¿cómo vamos a totalmente. saber si estoy santificando, si me lleno de orgullo porque saco la Ujú. máxima nota? Ujú. Yo me gradué de mis compañeros, Ajá, el el primero, mejor. Ajá, pero yo no veía en eso un logro único, sino ajá. que era un agradecimiento por todo lo que me había ayudado Dios, ¿no? Claro. Ahorita usted dijo algo muy lindo, una palabra muy especial, amistad con Dios. Amistad con Dios, Qué sí. lindo y cuán importante saber que esa amistad no es algo como que solo fue para Moisés o para los santos o para los discípulos, no. Es algo cercano, como usted decía, es meditar en la palabra del Señor, los sacramentos, es hacernos amigos de la presencia de Dios en lo que Él nos dejó, ¿verdad? Padre, ¿de qué manera concreta se vive la santificación del trabajo? ¿Qué actitudes o virtudes lo promueven? Hay cuatro aspectos. El primero es el humano. Ujú. Una persona que quiere buscar santificarse, lo primero que tiene que hacer es ser responsable como persona, ¿no? Ujú. Ujú. Humanamente, no. Dios no nos resuelve los problemas que nosotros tenemos si nosotros no nos esforzamos. Ok. Es decir, Es si poner de soy nuestra parte, ¿no? poner la parte humana, Sí, la prudencia, la justicia, la fortaleza templada, que son virtudes humanas también, sí. ¿no? Y junto a eso, el aspecto apostólico, que es preocuparme, y vuelvo a mi ejemplo, yo me preocupé de que todos mis hermanos trataran de ir al Opus Dei, todos, Ujú. mis amigos, o sea, fue un cambio Ujú. de negro a blanco, Claro. ¿no? Y, y luego formarse Ujú. espiritualmente también, porque Ujú. uno tiene que aprender a tratar a Dios. Sí. Es como la amistad que no es de un día para otro. El Se va tiempo es forjando, el ¿verdad, padre? tiempo, Sí. el tiempo, y bueno, y la dirección espiritual, Ujú. y la confesión frecuente, y también había tiempos de formación. Cada año había un periodo largo en las vacaciones de la universidad en las que íbamos a recibir formación, también descanso humano, ¿no? O sea, Claro. no somos espíritus, necesitamos Sí. descansarnos. Ujú. Y eso requiere la virtud del orden, en fin. Es un aspecto humano, es un aspecto espiritual, apostólico y, llamémoslo así, teológico, Qué lindo. formativo. Es un equilibrio, ¿verdad? Sí, Dentro de los aspectos propios de nosotros, ¿no? Y cuán importante lo que usted decía de tener un orden, ¿no? orden. También para el mismo descanso. Y ahorita pues en una sociedad en donde todo es inmediatez, en donde todo es llenarte de cosas, hay personas que no se dan ese espacio y también en el espacio prudente de un descanso que no es pereza, ¿verdad? Obviamente, sino que es cambiar de actividad, es Sí, tener un hobby también, ¿no? Un sí. hobby bueno, o sea, hay cuántas cosas el Señor nos ha regalado. Padre, escuchándolo, yo quería que nos compartiera qué desafíos se encuentran ustedes para transmitir este carisma a los jóvenes principalmente. Llegar a los padres, que los Ok. padres sean ejemplo a sus hijos, que formen bien a sus hijos, porque Ujú. ¿cómo vas a tener buenos hijos si no hay buenos padres? Exactamente. Entonces, la familia es el objetivo principal que hay que formar. Puedo contar un poco mis últimas experiencias. Sí. Yo llegué a ser el 2019 rector de la iglesia de San José María en Guayaquil, a donde llevo ya muchos años. Y mi primera tarea fue conseguir que haya jóvenes, una misa para jóvenes. Ujú. Y no lo conseguí. Y con el tiempo lo que pudimos hacer fue más bien de niños, Ujú. ¿no? Y entonces creo que esa es la tarea que hay que cuidar, ¿no?
Antes hay que cuidar la familia y después la familia bien establecida, esos hijos que los padres eduquen bien, porque ese es mi caso. Sí, Yo, por mi familia, estoy aquí claro. y ese es el reto que tenemos, ¿no? Bueno, y con todo lo que nos ha contado, ¿cómo se mantiene viva la presencia de Dios en medio del trabajo, en el ruido, las tareas del día a día? Bueno, ese es un arte que hay que ir sembrando Ujú. poco a poco, aprendiendo a ofrecer lo que uno hace, teniendo presencia de Dios en medio de las actividades, no rezando en el sentido de rezar una De Ave María, puras oraciones y no, todo eso, ¿verdad? sino más bien convertir la tarea que uno hace en oración cuando se le ofrece a Dios, bien hecha. Esa es la lucha. Esa es la lucha, Padre. Bueno, y antes de terminar esta sección, yo quiero cerrarla con una cita de San José María Escrivá que nos dice, cuando traes orden a tu vida, tu tiempo se multiplicará. Cuán verdadero es esto, ¿no, hermanos? O sea, cuando uno le dedica al Señor ese orden, cuando uno trata de que las cosas sean en su sitio, como él decía, San José María explicaba mucho el hecho de hacer las cosas en el momento que tocan, estar donde te toca estar, ¿verdad? Eso santifica también y cuán importante es. Entonces vamos a nuestra tercera sección. Una vida que habla. Cuando alguien responde y se deja guiar, su vida se vuelve canción de amar, con gozo y Bueno, entrega yo su siempre he dicho que las historia. historias tocan más que las palabras. Entonces, queremos conocer, Padre Carlos, cómo fue su vocación personal a esta espiritualidad. Bueno, yo lo que puedo decir es que estaba lejos de Dios y a través de ese camino, a través de un compañero, fui descubriendo a Dios. No conocía el Opus Dei nada, toda mi familia más bien tenía educación de los jesuitas, yo estudié en un colegio de los jesuitas y a la hora de ir a la universidad y volver a la fe porque estaba un poco distraído, fue el contacto, ¿no? Y de hecho, cuando ya empiezo a volver a Dios, a rezar el rosario, lo que hacía era volver a las costumbres de mi familia. Por eso yo vuelvo a hacer, cuando ya me convierto, lo que mis papás me habían enseñado, ¿no? Ajá. Rezar el rosario, ir a la novena de la Dolorosa en Quito, y creo que ahí fue cuando la Virgen me llamó, porque uno no puede responder a Dios si no lo conoce, si no lo trata. Entonces, lo mío fue volver a rezar, empezar a estudiar y poco a poco volver a las costumbres, como digo, de mi familia. Una de ellas era vivir la novena de la Dolorosa, ¿no? En los jesuitas, en Quito. Y en la compañía, el cardenal Pablo Muñoz Vega, me imagino que no me acuerdo si fue el 20 de abril, pero seguro que es el 20 de abril, porque hubo una misa de universitarios a la que yo fui. Y él, en la homilía, dijo el evangelio de siempre: la mía es muchos, los operarios pocos. Entonces, yo salí diciendo a la Virgen: Madre mía, lo que tú quieras. Qué lindo. Y luego fui a hablar con el director espiritual y él me orientó. ¿Dónde me orientó? Pues al camino que él era, ¿no? Él conocía. Si yo me encuentro con que usted me enseña el camino, ¿qué voy a hacer? Pues seguir lo que usted sigue, ¿no? Ajá, sí, sí. Eso fue lo que pasó. Es providencia de Dios. Claro. Padre, también me gustaría que compartiera con nuestros hermanos qué obstáculos se le presentaron en este momento de definir su vocación y cómo lo superó. Yo creo que más que eso, obstáculos es ir aprendiendo a conocerse, ir aprendiendo a conocer a Dios y ir quitando, como decía San José María, ¿no? Como la alcachofa, ¿no? Que va quitando hojas hasta llegar al meollo, ¿no? Y que esa es la vida que tenemos que ir viviendo, bajar el orgullo, bajar el amor propio y poco a poco reconocer a Dios, ¿no?
Me parece que ese es el obstáculo del mundo. Totalmente. Bueno, también cuando ya empecé a destacar en la universidad, empezó la envidia de mis compañeros. Pero bueno. Es como a lo que se enfrenta, ¿no? A lo que se enfrenta el joven también. Y en el mismo trabajo, cuántas rivalidades, cuántas envidias, cuántas mentiras, ¿verdad? Para sobresalir o para ganarse. Yo recuerdo que hay personas que inclusive a veces uno es inocente, ¿no? O sea, yo empecé como a no contar como mis ideas, porque para mis proyectos, ¡pum!, lo decían. O pum, lo agarraban. Entonces, eso es la realidad del mundo, ¿verdad? Pero Dios siempre lo defiende a uno. Padre, ¿alguna vez has sentido que el Señor le ha pedido de pronto algo difícil en el entorno laboral o familiar? Constantemente. Sí. Constantemente. Constantemente. Cuento una anécdota. Yo había llegado de España después de ser ordenado, y entonces llegaba después de aprender en España durante 6 meses a Quito, porque nací en Quito y llegué a Quito y salí de Quito, y el vicario regional, que es el que hace el gobierno local y distribuye las personas, en una reunión dijo así de improviso: Carlos, ¿ya te hiciste las sotanas blancas? Yo le digo: no necesito las sotanas blancas. Después, ya reflexionando, le pregunté personalmente y me dijo: sí, te vas a Guayaquil. Wow. Por el calor, ¿no? No, simplemente porque era un cambio que no esperabas. Ok, ya comprendo. O sea, yo no esperaba, pero ellos ya están en sus planes, ya estaba que yo que iba a ya estar usted Guayaquil, iba a ser trasladado a Guayaquil. Sí, Dios a veces nos sorprende, ¿no? O sea, con los cambios, y yo pienso que nuestro padre fundador siempre decía: a veces tienes que aprender a amar lo que no te gusta para llegar a hacer lo que te gusta, ¿verdad? Y todos los obstáculos o todas las cosas que a veces no quisiera, uno lo hacen crecer a uno en las virtudes, Sí, ¿verdad? sí, totalmente. Esto sí que ya nos alargaríamos mucho en conversar. Totalmente. Bueno, a veces también Dios permite pequeños signos de su acción, no para ensalzarlos, Padre, sino que para testificar del poder y la obra de Dios. Quisiera que para terminar esta sección, si nos pudiera compartir alguna palabra, un encuentro que le haya confirmado que Dios sigue tocando corazones a través de ustedes, de la obra que hacen. Bueno, que cuando Dios llama, Él da la gracia para responder. ¿Cierto? Eso está claro. Y lo que uno tiene que esforzarse es ver detrás de esa petición la voluntad de Dios. Exactamente. Eso es lo que yo creo puede quedar como resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Sí, y yo pienso que es como mi gracia te basta, como le dijo, te basta mi gracia. Te basta mi gracia, le dice el Señor a San Pablo. Y eso es lo que cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos que tener certeza, ¿verdad? De que Dios, a veces no es que Él nos dé las cruces, a veces nosotros las buscamos, ¿verdad? Pero el Señor en su misericordia siempre escribe recto en renglones torcidos, siempre nos da las salidas. Lo importante es pedir, porque se nos va a abrir, tocar, ¿verdad? Porque se nos abrirán las puertas, y confiar en la providencia de Dios. Bueno, Padre, entonces vamos a pasar entonces a nuestra última sección, viendo que el tiempo se va como agua entre las manos. Así que vamos, hermanos, a la sección El Carisma Vive Hoy. El Carisma Vive Hoy. Tierra de carismas, hoy sigue su andar, con manos que sirven, con ganas de amar. En cada camino su luz va a brillar, y a muchos invita a volver a empezar. Padre Carlos, hoy en el Opus Dei está presente la formación profesional, pastoral, familiar y laboral en muchas partes del mundo, ¿verdad? Sé que están en todo el mundo prácticamente, ¿no? O sea, sí, hay en muchos países. En muchos países. Ahora estuve en una reunión de delegados de las facultades eclesiásticas. Soy el delegado de Ecuador.
y estuvimos 25 delegados de todo el mundo. Había de Vietnam, de China, de Filipinas, había de Kenia y Nigeria, de Europa, por supuesto, de Polonia, en fin, y de otros países que está la obra. Está en lugares donde sí hay libertad, porque lo decía él, ¿no? En San José María, sin libertad no podemos trabajar. Totalmente. Y lo que sí ha reducido y se nota es que el ambiente está cada vez más complicado, porque hay que buscar nuevos modos de predicar. Uno de estos es la radio, las redes, todas las redes sociales, internet, en fin, todo eso es un mundo, ¿no? Sí, es un reto para todas las comunidades. Padre, estando aquí, la presencia del Opus Dei en el Ecuador y pues aquí en Cuenca cuando viene cada mes, ¿qué actividades realizan? Porque todos los que nos están escuchando obviamente no son solo de la SUAY, ¿verdad? Sino que de otras partes. Entonces, qué lindo poder compartir para que nos explique, y también quisiera aquí de una vez, porque a lo largo del programa hemos escuchado mucho el sustantivo de numerario, que les explique a las personas qué es el numerario dentro de la obra y qué es el supernumerario, que también existen, para que las personas, pues, si el Señor les pone en el corazón poderse adherir a esta espiritualidad, puedan hacerlo. El carisma del Opus Dei es la santificación del trabajo ordinario, y cada trabajo tiene sus virtualidades y sus espacios. Entonces, San José María en un momento quiso utilizar los términos de las universidades de profesor numerario, profesor supernumerario o profesor agregado, hombres o mujeres, ¿no? Y entonces ese término depende de la circunstancia personal de capacidad de trabajo. En el caso de la universidad, pues a tiempo completo, a medio tiempo y no. Y esto lo puso en los miembros de la obra. Los miembros numerarios y agregados son los miembros célibes que entregan su vida a Dios de un modo laical, y los supernumerarios son los que santifican su familia, ¿no? Se casan, forman sus familias, y de ahí muchas veces salen los hijos. Hay muchas familias que tienen numerarios, supernumerarios, agregados y sacerdotes, porque ya usted lo acabo de decir, ¿no? Porque sus familias han tenido ese camino de ser del Opus Dei. Entonces, ¿de qué depende? Depende de Dios, es una vocación. Es un llamado. Es un llamado. Yo nunca pensé ser lo que soy, ¿no? Pero cuando Dios me abre esta puerta, yo dije lo que pensaba, ¿no? Pero los que son, y este caso es importante, ¿no? El compañero de universidad que se preocupa de que tú seas mejor cristiano, es el que me llevó. Luego, el inicio de todo este trabajo es amistad, es conocer a las personas, es no imponer nada, sino escuchar y llevarlas hacia Dios, ¿no? Sí, compartir esa vivencia, esa cercanía, esa amistad con Dios, con las demás personas. Está también en ese deseo de que yo no me voy a quedar con las gracias y con las bendiciones que Dios me ha dado en mi vida, sino que es compartirlas. Si yo conozco algo, tengo una felicidad grandísima, tengo al Señor en mi corazón, ¿cómo no voy a compartirlo con las demás personas? Padre, ¿qué actividades tienen acá? Y propiamente en Cuenca también sería súper lindo conocer. Sé que tienen el retiro mensual. ¿Cómo es esto? Sí, a ver, yo vengo aquí el primer miércoles de cada mes y tenemos un retiro de varones a las 7 de la noche aquí en el Seminario de San Luis. Y luego el jueves, al día siguiente, tengo un retiro de señoras que comienza a las 9:30 y hoy a las 7 o 6:30 de la noche
otro grupo de señoras. Ah, ok, perfecto. Sí. Actividades que hacemos ahora de aquí al próximo mes, vamos a tener en Gualaceo, en una casa, no me acuerdo el nombre, un curso de retiro para varones, Ok. ¿no? Comienza el 5 en la tarde y termina el 7 de septiembre en la tarde también. Ay, perfecto. Sí. Y bueno, queremos que esto poco a poco se vaya extendiendo. Como me viene a la mente la clase que nos dieron de inteligencia artificial Ajá, a los sacerdotes de Guayaquil. ajá. Y decía que la profesora que esto se extiende en 2 meses, 1 millón de usuarios. Wow. En 2 meses, Dios mío. ¿no? Es lo más rápido que puede. Bueno, pues ojalá esto también se multiplique pronto, ¿no? Amén, amén. Sí. Qué importante, qué importante. Padre, ¿cuál es? Ya nos explicaba un poquito, pero me gustaría que las personas también tuvieran conocimiento de saber cuál es la relación con las familias, los jóvenes, las parroquias y las otras realidades eclesiales dentro de la obra. Caridad, comprensión. Cada uno tiene su camino. Usted tiene el suyo, yo tengo el mío. Sí. Y somos iglesia, somos parte de este camino. Y Dios ama a cada uno en el lugar que le da, ¿no? Ajá, totalmente. Tengo ahorita una sobrina que iba mucho también por un centro de Opus Dei en Quito y que ahora es monjita del Verbo Divino. Ajá, Del Verbo, no, sí, las que están en Loja, no recuerdo cómo se llaman. ok. Verbo Encarnado. Verbo Verbo encarnado, Encarnado. ok. Dios llama, ¿no? Y a ella le llamó por ahí y a mí me llamó por acá. Ajá, Y mis hermanos, tengo una hermana agregada ajá. y tengo una mamá ya en el cielo que fue supernumeraria. Qué lindo. Y bueno, esos son los modos de actuar de Dios, ¿no? Del Espíritu Santo. Totalmente. Padre, ¿qué mensaje considera importante transmitir hoy a quienes buscan vivir su fe y abandonar el mundo? Fortaleza. Fortaleza y piedad. Okay. 2 elementos que, y vuelvo a mi recuerdo, me decían, si tienes un problema, al sagrario y a la Virgen. Qué lindo. Y eso es lo que me hace sostener hasta ahora, ¿no? Así Tengo un es. problema, las personas pasan, las personas no son perfectas. Entonces, sabemos que es así. Entonces, ¿qué te da fuerza? Acudir al Santísimo y hablar con el Señor y buscar a la Virgen. Totalmente, totalmente. Padre, ¿y qué planes tiene a futuro el Opus Dei en esta realidad, en este contexto? Usted ya nos hablaba del reto que tienen ahora con los jóvenes, con las familias, ¿no? Dentro de las oraciones, ¿cuál es la petición, digamos, algo que nos pudiera compartir? Bueno, la parte más importante es que hay un crecimiento y un mayor número de familias cristianas, ¿no? Eso, jóvenes, chicos y chicas que necesitan prepararse para la vida, ¿no? Sí. Porque buenas familias, buenos hijos, vocaciones de todo tipo, pero y además para sostener a la sociedad, porque la sociedad, la iglesia doméstica es la familia. Exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Totalmente. Padre, yo he tenido la experiencia de tener amigas, compañeras, familias que han estudiado dentro de las universidades del Opus Dei. Sí hay aquí dentro de Cuenca o en Guayaquil, donde tienen presencia ustedes, porque también tienen colegios. Sí, sí, sí. ¿Por qué es tan importante, queridos hermanos? Yo sé que hay padres de familia que pueden estar preguntándose, pues de pronto orientar o invitar a sus hijos para que puedan participar. Tengo la experiencia de jóvenes que se han unido hacia los grupos y es una bendición, es una experiencia muy, muy positiva. Sí, sí. Esto es algo que hablé con el arzobispo y le dije, y le pareció muy bien, poner una escuela aquí en Cuenca. Es importante. Porque así tienes familias
formas a los hijos y puedes ir dando la doctrina. Claro, totalmente. Y eso es algo que podría ser de aquí a cuando Dios quiera, ¿no? Exactamente. Padre, si quieren averiguar, conocer más de la obra, ¿tienen página web, redes sociales? ¿Cuáles pueden, nuestros hermanos pueden buscar? Sí. La página web www.opusdei.org. Ok, perfecto. Y si es para Ecuador.es. Ah, perfecto, genial. .org.es. Gracias, Padre. Para mí ha sido un gusto tenerlo acá en el programa también. de Tierra de Carismas, conocer un poco más el interior del Opus Dei, conocer su testimonio y bueno, recordarles a todos los hermanos que Dios está constantemente llamándonos a servirle y que Él se vale. Nosotros somos sus manos, sus pies, sus ojos, su sonrisa también. Entonces, qué lindo poder ver que en medio del mundo podemos santificarnos en medio de nuestro trabajo, sin alardear, sin hacer grandes cosas, sino haciendo las cosas bien. Entonces es un regalo de Dios para la iglesia, el Opus Dei. Hay muchas personas en proceso de beatificación en varias partes del mundo. Yo soy de Guatemala. También allá tenemos 1 o 2 procesos. El doctor Cofiño. Exactamente, el doctor Alejandro Cofiño. Ernesto Cofiño, gracias. Y bueno, orar también por todos ellos, porque qué lindo conocer las historias de estas personas que en su profesión, por ejemplo, en el caso del doctor, pues en medio de su profesión nos dan luces, nos dan ejemplos. Leer la historia de ellos nos motiva también por las virtudes, la familia, cómo ayudaban. Entonces, qué bonito también. Y aquí pues en Ecuador también tenemos el proceso del venerable Juan Larrea. Todavía no es venerable, es siervo de Dios. Es siervo de Dios, exactamente. Sí. Entonces, oremos y también animémonos con esos testimonios y pues le pedimos al Señor que la obra también siga creciendo, siga siendo luz y fermento en nuestra sociedad. Y le pedimos, Padre, pues la bendición para todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Que Dios bendiga a sus familias, a sus hijos y que no dejen que el mundo les robe esa paz que solamente la encuentran en Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, entonces los esperamos en un nuevo episodio de Tierra de Carisma. Recuérdense compartir con un amigo, con una persona cercana, el link de esta transmisión con aquellas personas que tú sabes que le va a hacer provecho recibir este mensaje. Y te espero en un nuevo episodio de Tierra de Carismas. Hasta pronto. Una voz en lo profundo, un susurro del Señor, un llamado que despierta corazones con ardor. En el silencio germina una historia de misión. Es el Espíritu que sopla y renueva la pasión.